Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Affair basados en el libro. Cuando crecemos, las personas que conocíamos cambiaban o morían. La fuerte Plank de entonces ahora es una pobre perdedora. Ups, Juan Viva corrió a abrazarme. Me congelé porque eso fue inesperado. No importa si eres la vieja Plank o la nueva, te amo. Me sentí incómoda con la palabra amor que acababa de decirme. Le empujé con mis dos manos y traté de pensar en algo que decir. Si expresas así tu amor a tu marido, tu vida familiar será mejor. Expresar amor a alguien es porque lo amo. Si no hay amor, no puedo hacerlo. Tú eres la única que puede tenerlo. Pensé que Ea ya se había rendido, pero cuando me escabullí para ir a una tienda de conveniencia, me encontré con Ea que estaba esperando ahí. La pequeña niña no quería que saliera sola por la noche. Si quería ir a algún lado, tenía que ir conmigo. Ea parecía un perro herido. Plank, hablemos. No puedo ayudarte. No interferiré en asuntos familiares, especialmente en el caso de la infidelidad. Prefiero estar fuera del círculo. Si no ayudas, no tengo a quién recurrir. Eak dijo con tristeza: cuando te vi aquí es como si viera una luz al final de un túnel. Esa luz se apagó inmediatamente cuando supe que le engañaste. Me siento mal por haberle dicho una vez que eras la mejor opción para ella cuando éramos jóvenes. Eres una basura como todo perro macho. Eso duele. Eak puso una cara triste, pero sí, me equivoqué y no tengo excusa, porque ninguna excusa tendría sentido. Las personas que se dieron cuenta de lo que hicieron mal merecen otra oportunidad. Piénsalo, la perseguí desde que teníamos 17 años y ahora tenemos 30 años. Todavía estoy aquí. Si no la amara, no estaría aquí. Si no puedes tolerarlo, déjala ir. Oye, ¿por qué ambas son tan malas? Tuve que esforzarme mucho para convencerla de que se casara. Cometí un error solo una vez. ¿No se puede perdonar? Por favor, déjame fuera de esto. Intenté alejarme, pero Eak me cortó por delante y suplicó: por favor, haré cualquier cosa. ¿Quieres que tu amiga se quede viuda? A ella no le preocupa ser viuda. Le resultará difícil encontrar un nuevo marido. Creo que puede. Es hermosa. Ella creció hasta ser muy hermosa e inteligente. Yo era mujer y me impresionó su perfección. Por favor, ahora estaba de rodillas y abrazó mi pierna. Las personas que pasaban a nuestro lado se reían cuando nos veían. Me sentí tan avergonzada por eso. Quería deshacerme de él, pero fue difícil. Tonto, déjame ir. Esto es vergonzoso. No sé qué hacer. No quiero divorciarme de ella. Lo intentaré mejor. Seré una buena persona, un buen marido y un buen padre. Un marido y un padre. No sabía por qué, pero me dolió escuchar eso. No pude vivir sin ella. ¿Vas a morir? Me reí. Era una excusa tan perdedora, pero te lo mostraré para que creas que realmente no puedo vivir sin ella. Eak se levantó inmediatamente y me miró con determinación. Me sorprendió al verlo salir corriendo y pararse en medio del camino. Pégame. Eak gritó a todo pulmón a los coches que pasaban. Estaba tan sorprendida que no sabía qué hacer. ¿Qué estás haciendo? Vuelve ahora. Dime que me ayudarás. Dilo, tonto, vuelve. ¿Me vas a ayudar o no? Eak, ¿me vas a ayudar o no? Mientras me presionaba inmensamente, se escuchó un fuerte bang, sonido que se sintió como un disparo. Mi mala memoria volvió a mi cabeza. Me desplomé en el suelo inmediatamente. Me senté en el suelo y temblé incontrolablemente. Accidente automovilístico. La gente del condominio salió corriendo a mirar la calle.
pero nadie vino a ver cómo estaba. Escuché a la gente hablar de un hombre parado en medio de la calle. Algunos autos chocaron contra un autobús frente al condominio. Plink, la voz de Juan Viva gritó detrás de mí. Ella corrió hacia mí y me abrazó. ¿Qué pasó? Cañonazo. ¿Qué? Glock 17 9 milímetros. Plank, mírame, eso no fue un disparo. Disparo desde la oficina de papá. Se pegó un tiro. ¿Escuchaste bien? Lloré incontrolablemente. Juan Viva me abrazó fuerte y lloró conmigo. No, Plank, eso no fue un disparo. Lo escuché. Papá, se pegó un tiro. Mi madre también murió. ¿Qué pasó? El hombre que causó todos los problemas volvió corriendo a verme. Eak extendió la mano para tocarme, pero Juan Viva lo rechazó con frialdad. No hubo ningún tono amistoso al respecto. Fuera de nuestras vidas, Juan, conocí a alguien con quien quería vivir. Por eso quiero el divorcio. Me tomó una hora calmarme y que mi miedo comenzara a desaparecer para volver a la normalidad. Juan Viva me llevó de regreso a la habitación y se sentó a mi lado todo el tiempo. Me senté ahí sintiéndome avergonzada. Esto es tan vergonzoso. Te tengo preocupada. ¿Tuviste miedo al verme así? No estoy loca, no te preocupes. Le expliqué nerviosamente. Nunca he apuñalado a nadie con un cuchillo. No creo que estés loca. Solo estaba preocupada por ti. ¿Has estado así por mucho tiempo? Bueno, sí, pero solo cuando escucho algo fuerte, como fuegos artificiales o algo así. ¿Qué haces cuando hay festival? Me pongo los auriculares, pongo música alta. No te preocupes, soy fuerte. Dije, estirándome con confianza. Soy la Plank fuerte. Juan Viva me abrazó fuerte. Podía escuchar claramente los latidos de su corazón contra el mío. Podía sentir lo que ella sentía con fuerza. Puedes ser débil. Ahora tienes a alguien a quien abrazar. ¿Tú? Sí, siempre estaré contigo cuando me necesites. La rodeé con mis brazos y puse mi cara en su cuello. Su olor a limpio mezclado con el talco de un bebé siempre podía hacerme sentir débil y sensible. Era un agradable olor a piel, el olor que me ponía muy contenta y feliz. Espera, rápidamente la parte de mí me recompuse. Intenté ser lo más normal posible. Estoy bien. No te preocupes por mí. Hablemos de Eak. Él realmente quiere volver contigo. No quiero hablar de otras personas. Juan Viva se negó rotundamente. Sentí lástima por el exmarido. La otra persona es tu marido. Él es mi pasado, tú eres mi presente. Me sorprendió la frase. No estaba segura de cómo funcionaba eso. No pensé que pudiera reemplazar a Eak. Eso fue la comparación equivocada.